la parte de arriba. ¿Por qué creen que está así? Porque siempre está con la boca abierta para comer. Ajá, puede ser que esté está Porque está sumergido, ¿no? Porque muestra la cabeza, que es lo que le interesa, ¿no? Ajá, Lo que sí. tiene dentro, ¿no? Sí, porque está sumergido por la cabeza, porque está abriendo la boca. Pero nos habla también, sí, es cierto, pero nos habla de algo muy importante. Está esperando. Está esperando, es muy paciente. Una de sus cualidades es paciente, pero cuando llega la presa, ¿no? Es muy importante saber eso. Pero fíjense que nosotros vivimos dos vidas a la vez. ¿Saben cuáles son? La física y la espiritual. Exacto, es eso. Y eso es lo que nos muestra. Y por eso nos muestra también la energía femenina y la energía masculina, que es Tonacasihuatl y Tonacatecu. ¿Quién es Tonacasihuatl? La energía femenina. Tonacatecutli, la energía masculina. Y forzosamente tiene que haber dos energías para crear una nueva vida. Básico, para poder perpetuar este linaje. Pero ustedes, como les decía ayer, los que estábamos con el abuelito fuego, en nuestro cuerpo tenemos dos energías, la masculina y la femenina. No tiene nada que ver con otras cosas, ¿no? Todos tenemos la energía femenina. Aunque a veces nuestras compañeritas, las hermanitas, las mujeres, también tienen la energía masculina. Cuando se imponen, dicen, yo también puedo, yo lo puedo hacer, ¿sí? Ahora bien, vivir como el Zipactli, la frase, por si lo quieren anotar, para vivir como Zipactli: observa, calla y aprende. En náhuatl, Xiyektlachia, Amuxinahuatl, Huaximoyekmach. Es una bonita frase, sí, pero está cargado de muchísima filosofía. Fíjense, cuando nos habla de observa, ¿qué hace el cocodrilo? Ustedes ya lo dijeron, es muy observador, tranquilo, sí, está observando. Y nosotros, ¿cómo vamos a ser como el cocodrilo? Observemos. ¿Alguien ha observado la salida del sol? Sí. ¿Alguien ha observado el fluir del agua, del río, de los lagos? Sí, me imagino. ¿Alguien ha observado la lluvia? Sí. ¿Qué encuentran? Que va cambiando. Que va cambiando, ¿sí? ¿Qué más? Paz, movimiento, Belleza. belleza, por supuesto. ¿Qué más? Así como puede estar muy tranquila, de repente puede tornarse Ujú. muy fuerte, muy desastroso. Sí, sí es correcto. Miren, a donde quiera que vayamos, observemos. No miremos, mirar, miro y ya. Ahorita, si observamos allá afuera, ¿qué observamos? El humo. Humo. ¿El humo de dónde viene? Del fuego. El fuego, cuando lo prendieron. Anoche. Anoche. ¿Y anoche qué pasó? Círculo de canto. Círculo de canto, ¿verdad? Círculo de palabra. Y estamos observando. Calla. Dice, amo Shinahuati. Nos encanta a nosotros juzgar. ¿Verdad? Sí. ¿Y saben a quién perjudicamos más con juzgarnos? ¿A quién? Nosotros mismos. Así que aquí está nuestro espejito. Yo me levanto y me miro. Híjole, estás más panzoncito. Y mis canas, mira. Allá hasta en mis bigotes están saliendo mis canas, ¿no? La ceja, ¿no? Creo que estoy engordando. Estoy bien chaparrito, estoy bien morenito, ¿verdad? Nos estamos juzgando. Imagínense, si yo me estoy denigrando, ¿qué no harían los demás? Ahora, lo que nos invita a Zipactli es, pues ya desperté, te quiero mucho, te amo. Ni mis lazos de canoche no yo. ¿Ah? Sí, tienes las canitas, pero te ves bien. ¿Ah?
Sí, está chaparrito, pero pues sí, ¿qué le puedes hacer? No hay solución. Quiérete, abrázate y se calla. No juzgues. Cuando no te juzgas, no juzgas a los demás. ¿Por qué? Porque bueno, yo sé que soy único. Yo sé que la hermanita, el hermanito son únicos. Y tienen cualidades hermosas. Yo también tengo cualidades hermosas, pero también tengo cualidades no tan hermosas. Pero los acepto. Digo, tengo mis errores, mis horrores, pero sí que puedo cambiar. Por eso dice, calla. Pero nos encanta, mira cómo se ve. Qué ridícula, ¿verdad? Y el sol. Hoy salió el sol, pero bien fuerte está, que quema, por Dios. Solecito, ya, cálmate, ¿no? Pero está nublado. ¿Qué pasó, sol? ¿Dónde estás? Mira que tengo frío. ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos juzgando. Y no es justo. Cuando tú haces esto, estás autopreparándote para todo lo malo. Y no debe de ser así. No debe de ser así. Por eso no quise soltar esto. Ahorita les quiero decir que todo está así, miren. Todo está en ciclo. Tú haces, tú juzgas. Por eso es importantísimo poder vivir. Yo le llamo vivir en el Donalama. Podemos vivir. Dice, aprende. Shimuyek machti. En la lengua náhuatl se dice que no hay mejor maestro que cada uno de nosotros. ¿Por qué?